Hola a todos, bienvenidos a este video. Antes de pasar con el contenido, voy a agradecer a algunas personas que me han dejado comentarios muy lindos, sugerencias y desde luego a toda la gente que ha compartido los videos. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Y ahora sí, pasando con el video del día de hoy. En esta ocasión, como pueden leer en el título, les voy a presentar 10 hechos reales y no reales detrás de la película Royal Affair, también conocida como La Reina Infiel. Pero antes de pasar a los hechos, les voy a platicar el argumento y les advierto que va a tener spoilers por si ustedes quieren saltarse directamente a los hechos. En la caja de descripciones tienen la opción. La historia comienza presentándonos a la princesa británica Carolina Matilde, quien es enviada a Dinamarca para casarse con el rey Cristian VII y convertirse en su reina. De esta forma, Carolina va a cumplir los deseos de su familia y también su destino. Sin embargo, cuando llega a Dinamarca, se topa con que Cristian es inmaduro, agresivo, grosero y prefiere pasar sus noches en burdeles, ignorándola completamente. A pesar de todo, Carolina consigue darle un heredero, cumpliendo así su deber de reina. Pero la relación de pareja sigue siendo pésima y la vida de Carolina es completamente aburrida y vacía. Sin embargo, todo cambia cuando a la corte se une el médico alemán Johann Friedrich Struensee, quien se vuelve íntimo amigo de Cristian. Y aunque al inicio Carolina lo desprecia y desconfía de él, con el paso del tiempo Johann ayuda a que Cristian trate mejor a su esposa. Además, Johann y Carolina descubren que tienen el mismo interés en la literatura, la justicia, la igualdad y la medicina, al ser ambos unos apasionados de la ilustración, cuya filosofía está completamente prohibida en Dinamarca. Con este lazo uniendo a la pareja, la relación entre Johann y Carolina avanza y la pareja se enamora perdidamente. En secreto comienzan a tener un amorío que, sin embargo, con el paso de los meses se vuelve cada vez más evidente para toda la corte, aunque el rey Cristian ignora completamente la situación y feliz le cede el control del poder a Johann y a Carolina. Ellos comienzan a hacer una serie de leyes que mejoran la vida de los plebeyos y aceleran la economía danesa. Pero estas reformas también afectan a los nobles más ricos y poderosos, lo que le gana a la enamorada pareja un gran número de peligrosos enemigos. Y justo cuando más peligrosa se pone la situación, la reina queda embarazada de Johann. Ella da a luz a una niña a la que llama Luisa Augusto, y luego de un engaño consiguen que esa niña pase como hija del rey Cristian, quien feliz asume la paternidad. Pero en ese punto, ya la relación de la pareja es más que conocida, y los nobles han reunido evidencia suficiente para exponérsela al rey Cristian. Él se siente totalmente traicionado, y como resultado, Johann es arrestado y ejecutado. Carolina es repudiada y desterrada, muriendo antes de cumplir 30 años. Las reformas que creó con Johann son eliminadas, pero sus hijos permanecen en la corte danesa, y eventualmente el hijo de Carolina da un golpe de estado, tomando las riendas del gobierno. Restaura entonces parte de las reformas que impulsó su madre, mientras que la hija que Carolina tuvo con Johann permanece en la corte como una princesa real, recibiendo todos los lujos y honores correspondientes. Y ahí está el argumento de esta película, que estuvo nominada a premios internacionales muy importantes, incluyendo el Oscar, y que fue elogiada por la crítica, principalmente por las actuaciones, el vestuario y las locaciones. La historia de la película se basa en la novela homónima de Bodil Stensen, pero también está basada en una fuerte base histórica, aunque todavía tiene algunos detalles que yo les voy a platicar a continuación. Comencemos con el primero. La película nos cuenta que Carolina desconfiaba al principio de Johann, pero después nota que los intereses de él y los de ella son los mismos, así que la relación comienza a fluir con bastante velocidad. Pero la película omite por completo que en realidad lo que hace que Carolina confíe en Johann es que con su influencia, Johann hace que Cristian sea más amable y atento con Carolina. Pero sobre todo, él le permitió romper el protocolo y hacer actividades que ella amaba, como cabalgar vestida de hombre, caminar por los jardines y cenar en privado. Otra cosa que la película no nos cuenta para nada es que Johann consigue que Carolina tenga influencia en la educación de su hijo, el heredero de Dinamarca, de modo que ese niño fue educado con más libertad que cualquier otro príncipe danés. Es decir, no tenía tantos lujos, no estaba sometido a un protocolo tan estricto y se le permitió tener amigos que no necesariamente pertenecían a la nobleza, sino también a la clase media alta.
Para una reina como Carolina, tener este poder sobre la crianza de su hijo, el futuro heredero, pues era algo sin precedentes, fue algo que no se vio muchas veces, y es lo que al final hace que Carolina le entregue su confianza de forma absoluta a Johann. Desde ahí, otra cosa que también pasó históricamente y que la película omite, es que ella le entregó varios cargos a Johann, incluyendo el de su secretario privado. Este cargo resulta ser muy importante porque además de que le da un ingreso muy bueno a Johann, también le da un pretexto legítimo para estar cerca de la reina. Hecho número 2. Así como lo cuenta la película, Johann y Carolina hicieron una serie de leyes que beneficiaron a la población en general. Pero algo que la película no nos dice para nada es que Johann y Carolina fueron odiados no solo por la nobleza, sino por gran parte de la población. Esto, primero, porque para el público, más allá de cualquier ley, Johann y Carolina eran un par de extranjeros que estaban controlando su gobierno y eso no les gustaba nada. Pero además, lo que más le disgustaba a la población es que para ellos, lo que hacían Johann y Carolina, pues era burlarse de su rey, que era casi una figura divina. Para que ustedes me entiendan, Carolina y Johann eran tan despreciados que cuando se dan las celebraciones por el nacimiento de la niña Luisa Augusta, el público se negó a asistir o abandonó las ceremonias a la mitad a modo de protesta. Johann intentó contrarrestar esto, intentó volverse más cercano a la gente y sí lo consiguió, pero irónicamente una de las primeras reformas que él hace, que es la libertad de prensa en el año 1770, provocó que su impopularidad fuera algo irreversible porque la gente, basándose en esta ley, comienza a hacer folletos, a hacer textos en donde se esparcieron muchos rumores, muchos chismes, algunas verdades sobre Carolina y Johann, que lo que hizo fue poner a un mayor número de gente en contra de la pareja. Obviamente Johann no pudo hacer nada para prohibir estos folletos o para controlarlos, porque pues él había impulsado con mucho aplomo la libertad de prensa, así que tuvo que dejarlo fluir. Y al final pues esto lo que hizo es que le puso a la mayor parte de la población en contra y durante mucho tiempo la población lo vio como un usurpador. No fue hasta un siglo después aproximadamente que ya se le comenzó a reconocer como un reformador. Y lo mismo para Carolina, durante muchísimo tiempo la ridiculizaron, la criticaron, tuvo que pasar mucho tiempo para que ya la visión sobre ella cambiara. Pero pasemos ahora al hecho número 3. Definitivamente Carolina Matilde era una mujer muy inteligente y bien educada para su época. Hablaba 4 idiomas, leía los clásicos y conocía el protocolo de las cortes a la perfección. Sin embargo, ella no estaba interesada en la ilustración como nos lo cuenta la película, esa es una gran mentira. De hecho, ni siquiera hay evidencia de que Carolina conociera a detalle la ideología. Ella no era pro igualdad y estaba interesada en la justicia. Pero sobre todo, a diferencia de lo que vemos una y otra vez en las escenas de la película, Carolina ni siquiera formaba parte del grupo de intelectuales que reunió Johann en la corte. Ella nunca tuvo un lugar en el consejo ni en las reuniones, por lo que la creación de las reformas fue totalmente mérito de Johann y otros intelectuales. Así que la relación y las reformas fueron cosas completamente separadas y Carolina no participó en ambas. Número 4. La película nos cuenta que Johann usaba un pasillo muy discreto para llegar a los aposentos de la reina donde tenían sus encuentros amorosos. La verdad histórica es que efectivamente Johann tenía acceso a la habitación de la reina a través de un pasadizo, pero no lo utilizaba de forma secreta ni discreta, de hecho lo usaba de forma pública, todo el mundo sabía que lo utilizaba, porque recuerden lo que les dije, él tenía el pretexto de ser el secretario de la reina, y el usar este pasillo era uno de sus privilegios. Pero otra enorme diferencia es que la mayoría de las veces que Johann se veía con Carolina, él iba a la habitación de la reina y entraba por la puerta principal a la vista de todos. Esto porque la reina se fingía enferma para llamarlo y decir que necesitaba ser examinada. Las sirvientas y sus damas comentaron que fueron varias las enfermedades que Carolina dijo tener, de modo que Johann pasó semanas entrando y saliendo de la habitación de la reina por las noches. Número 5. La película nos cuenta que la vida de Carolina durante su exilio era muy solitaria, gris, triste, pero sobre todo sencilla. La vemos vestida de forma humilde, en un lugar sencillo, y acompañada básicamente de una sola dama. Históricamente, esto es completamente falso. Carolina Matilde pasó sus años de exilio cómodamente instalada en un palacio en Celle. Esto gracias a su hermano, el rey Jorge III,
quien se encargó de que su hermana viviera de acuerdo a su rango. Él incluso exigió que la corte de Dinamarca le devolviera a Carolina el dinero de su dote. Eso y la fortuna familiar hicieron que la vida de Carolina fuera igual de lujosa que en la corte de Dinamarca. Ella tenía muchísimos sirvientes, tenía todo tipo de lujos, y desde luego que no estaba sola, ella tenía visitas de sus familiares y amigos todo el tiempo. Incluso se registra que viajaba con ellos y paseaba cómodamente por los jardines, al tiempo que compraba joyas y ropa. Incluso se le permitió adoptar una niña, que después fue apoyada por la familia real británica. Otro hecho bien registrado es que Carolina, rumbo al final de su vida, ganó mucho peso porque se refugió mucho en la comida. Otro detalle importante a tener en cuenta es que Carolina no se resignó a morir lejos de sus hijos. De hecho, ella hasta el final de su vida escribía cartas a Dinamarca esperando que sus enemigos cayeran para entonces ya poder ver a sus hijos. Hecho número 6. Aunque la película nos asegura que Johan llegó a revolucionar la política y la vida de Dinamarca, la verdad es que en las calles el cambio ya se gestaba años antes de que llegara Johan, pues muchos terratenientes estaban abandonando las viejas prácticas para modernizarse. Así que Johan llegó más bien a complementar y acelerar la modernización, no para crearla. Número 7. En la película, Christian pasa su tiempo jugando y en sus placeres. No se interesa en su esposa en lo más mínimo, más bien con el tiempo se convierte básicamente como en un hijo adoptivo de Carolina y Johan. Hasta que descubre el amorío y en ese momento ya se siente muy traicionado, sobre todo porque teme que Johan ame más a Carolina de lo que lo ama a él. Esto es históricamente inexacto. Si bien el comportamiento de Christian era así de desinteresado y juguetón, y está muy bien representado en la película, él nunca se comportó como un hijo para Carolina ni como el hijo adoptivo de la pareja. Pero sobre todo, lo del amorío no fue un secreto para Christian. Más bien lo que pasa es que en el año 1771, cuando este amorío ya era rumoreado en la corte y entonces los nobles van corriendo con Christian a contarle la situación, se topan con que Christian conocía a la perfección el rumor y no se ofendió ni se enojó, de hecho no le dio la más mínima importancia y seguía conviviendo con Johan y Carolina. Por eso algunos historiadores consideran que el rey aprobaba la relación, pues de hecho inclusive permitió que se decretara la relación entre Johan y Carolina como un asunto privado de Estado. Así que Christian no era ignorante de la situación, ni mucho menos. La verdadera situación es que Christian fue engañado para que firmara la sentencia de Johan y el divorcio de Carolina. Él nunca quiso nada de eso y lo deja muy claro en dibujos que hizo, en algunos escritos que de hecho todavía sobreviven. Así que él no estaba enojado ni se sintió traicionado por ellos, ni mucho menos como lo cuenta la película. Ahora pasemos al hecho número 8. La película afirma que Johan fue traicionado por un antiguo amigo suyo a quien no le quiso dar dinero. La verdad histórica es que no hay evidencia de esta traición ni de ese personaje. Más bien lo que causa la caída de Johan son algunos errores muy graves que él comete y lo que permite que él llegue a ser condenado pues son los enemigos que tenía en la corte y la enorme impopularidad que tenía, que es algo que la película, si ustedes se fijan, pues como ya les había dicho, no menciona, entonces usan esto, ¿no?, de la traición del amigo, pues para que se entienda mejor cómo es que cae Johan. Ahora vayamos al hecho número 9. La película afirma que Johan y Carolina engañan deliberadamente a Christian y entonces así ya parece que él es el padre de la niña que en realidad es hija de Johan, Luisa Augusta. Históricamente no hay evidencia de este engaño. De hecho, la razón por la que abiertamente se sabe que Luisa Augusta no era hija del rey es porque está bien registrado que Carolina no volvió a dormir con Christian luego de concebir a su primer hijo. De modo que Carolina y Johan ni siquiera se molestaron en pretender que la niña era del rey, porque además en ese momento ellos todavía estaban en terreno muy seguro, todavía estaban muy bien respaldados. Y también hay que tener en cuenta que hasta el final de sus días el rey Christian pues siempre se mantuvo firme en su decisión de reconocer la paternidad de la niña. Él siempre la consideró su hija, por eso es que, aunque abiertamente se sabía que esa hija no era de él, se le arregló incluso un matrimonio político y se le dieron todos los honores de princesa. Ahora pasemos al hecho número 10. Aunque la película nos cuenta que Johan y Carolina no tenían ningún plan malvado contra Christian, más bien nos dice que lo querían y lo protegían, y que pues Johan y Carolina solo fueron víctimas de nobles codiciosos y malvados que usaron su amor en su contra. La verdad histórica es muy diferente. Primero, hay que tener en cuenta que Johan no solo fue acusado de adulterio, de hecho ese era el cargo menos grave. Uno de los principales
era de intentar usurpar el poder del rey, lo que en realidad Johann sí había hecho al tomar decisiones en nombre de Cristian, que era algo gravísimo. Así que Johann históricamente no era inocente de ese delito, aun si sus intenciones eran buenas para Dinamarca, seguía siendo culpable. Otra realidad es que según una carta descubierta, Johann sí estaba planeando forzar la abdicación de Cristian a favor de su hijo, el hijo que tuvo con Carolina. Esto desde luego que tenía un motivo político detrás. De esa forma, como el niño todavía era pequeño, pues Johann se iba a autonombrar su regente, iba a controlar ya de forma más severa el gobierno, prácticamente ya no iba a tener restricciones. Así es que Johann tampoco era inocente de este otro delito, sí era culpable, aunque también hay que decir que no hay evidencia de que él tramara algo malo contra Christian, que lo quisiera matar o le quisiera hacer daño, como dijeron los enemigos. Eso no es verdad, de hecho Johann parece haberlo apreciado de verdad. Y otra cosa que también les tengo que aclarar es que el nivel de participación de Carolina en estos eventos es desconocido. Ella no aparece por ningún lado, su nombre no aparece en ningún registro, aunque sus cartas al final de su vida pues sí dejan claro que ella sí quería que su hijo fuera nombrado rey, que Cristian abdicara, porque Cristian estaba totalmente desinteresado en el gobierno, no tenía el interés ni la capacidad, aunque como les digo, no hay evidencia de que ellos quisieran dañar a Cristian, ni mucho menos, pero pues realmente no eran inocentes del todo. Desde luego que pues del cargo de adulterio tampoco eran inocentes. Algunos historiadores han intentado plantear la duda de si tal vez solo fue pues una acusación que tenía fines políticos porque fue muy conveniente, no para los enemigos de Johann, pero una realidad es que en ese momento la defensa de Carolina realmente no halló cómo defenderla porque había muchos testigos que incluso eran amigos de Carolina, que pues sí dejan claro que estaba esta relación, inclusive fuentes extranjeras, así que pues no, la pareja no era inocente de estos delitos. Y pues esos son los 10 hechos que les puedo platicar. Realmente es una película muy entretenida, que además tiene un acierto muy importante más allá de que sea un error histórico, y es que lleva al mismo tiempo las reformas políticas, nos presenta cómo era pues la sociedad, cómo estaba organizada, cómo era la vida para los nobles y para los plebeyos, al mismo tiempo que va tejiendo el amorío, entonces pues mantiene el interés muy bien, lleva estos dos temas de forma paralela y lo hace la verdad es que de forma muy interesante. También desde luego que toca el tema de la ilustración y de muchos temas muy interesantes. Así es que si ustedes no la han visto, pues deberían de darle una oportunidad. De igual forma, la historia de Carolina Matilde es muy interesante, como lo es la historia de Johann, que de ser un médico, que además era conocido como el médico de los pobres, pues consigue una posición tan alta, títulos y demás. Así es que pues yo se las recomiendo mucho, chicos, y espero de verdad que les haya gustado el video. Muchísimas gracias.